Alumnos, bienvenidos a la clase virtual de la secuencia didáctica número 2 del Colegio Dr. José María Sobral. Los objetivos de este trabajo práctico son aproximar los conceptos básicos de la ciencia económica, introducir conocimientos básicos sobre economía como ciencia social, vincular hechos económicos cotidianos con la teoría económica clásica y analizar un artículo periodístico. Los propósitos son comprender conceptos básicos de economía, conocer el campo social desde la ciencia económica, comprender los conceptos básicos en economía política. Aproximación de los conceptos básicos de la ciencia económica. ¿Qué es la economía? La palabra economía proviene del griego, de la palabra oikonomos. Oiko significa casa y nomos significa manejo. Entonces, economía significa persona que maneja una casa. ¿Quién maneja la economía de su casa? La economía como ciencia. Bueno, observen que en la filmina hay interrogantes, ¿sí? La ciencia económica lo que trata de hacer es responder a algunas preguntas. Algunas preguntas que tienen que ver con el empleo, el mercado, las monedas, los sueldos, el salario, el desempleo. ¿Sí? Entonces, la economía como ciencia lo que trata es buscar algunas respuestas a los interrogantes que nos hacemos todos los días, como por ejemplo, ¿por qué la gente consume determinados bienes y no otros? ¿Cómo una mejora en los procesos productivos afecta a los bienes que la gente consume? ¿Por qué un diamante tiene un precio superior al agua? ¿Por qué las modelos ganan más dinero que un empleado? Además, en la realidad observamos actores y actrices que tienen ingresos superiores a los de una empresa. ¿O por qué los salarios de los gerentes son más altos que el de los otros empleados de la organización? En la Argentina, un tema que realmente nos preocupa es el desempleo. Gente que busca trabajo, quiere trabajar y no puede. ¿Por qué algunas personas tienen empleo y otras no? ¿Cómo podemos hacer para que todo aquel que quiera trabajar pueda hacerlo? Esa y otras respuestas es lo que la ciencia económica intenta contestar. ¿Qué es la escasez? La escasez se define en el sentido de que los deseos siempre exceden a los recursos disponibles para satisfacerlos. Es decir, el principio de escasez implica que uno no puede tener lo que uno quisiera con los recursos disponibles. La escasez es la carencia de algo. Los individuos y las familias cuentan con un ingreso, un salario fijo por mes. Con ese ingreso deben hacer frente a diferentes necesidades, como por ejemplo alimentación, vestimenta, esparcimiento. Pero no pueden lograr satisfacer todas las necesidades que ellos quisieran. El ingreso de un individuo o una familia establece un límite o una barrera que determina cuáles son sus posibilidades de consumo. Al igual que los individuos, los países tienen una cantidad fija de recursos que pueden utilizar para producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. A partir del hecho de que los deseos son ilimitados y los recursos son limitados, los individuos deben afrontar la escasez economizando. El nombre de la pirámide se debe a su autor, al psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow, que en la primera mitad del siglo XX formuló en su obra una teoría sobre la motivación humana. La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow explica de forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base de la pirámide aparecen nuestras necesidades fisiológicas, que todos los humanos necesitamos cubrir en primera instancia.
Una vez cubiertas estas necesidades, buscamos satisfacer nuestras necesidades inmediatamente superiores. Pero no se puede llegar a un escalón superior si no hemos cubierto antes las inferiores. O lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo nuestras necesidades más básicas, desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Necesidades básicas o fisiológicas. Son las únicas necesidades inherentes en toda persona para la supervivencia del individuo. Algunos ejemplos de necesidades fisiológicas o básicas son respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse. En el caso que la persona esté en edad de menstruar. Y otra necesidad fisiológica es el sexo. Necesidades de seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, salud, económica, ingresos y necesidades de vivienda. Necesidades sociales. Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, ya sea la familia, amigos, parejas o compañeros de trabajo. Necesidades de estima o reconocimiento. Son necesidades de reconocimiento, como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. Y en este caso hay un cuadro de Frida Kahlo que está reconociendo a Diego Rivera en su frente. Necesidades de autorrealización. Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez que están todas las demás necesidades satisfechas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. El ingreso de un individuo o familia establece un límite o una barrera que determina cuáles son sus posibilidades de ahorro, consumo e inversión. Al igual que los individuos, los países tienen una cantidad fija de recursos que pueden ser utilizados para producir bienes y servicios, ahorro e inversión para satisfacer necesidades. Los individuos y la sociedad, al enfrentarse con la restricción o límite que denominamos escasez, se ven en la obligación de elegir o optar entre las distintas alternativas. Uno tiene que elegir si se compra un jean o se compra unos zapatos. En otras palabras, el principio de escasez implica la necesidad de elegir. Costo de oportunidad. El principio de escasez, al determinar que se debe economizar o que se debe elegir entre los distintos usos posibles de los recursos, trae como consecuencia que cuando se elige una actividad, se deja de realizar otra. En otras palabras, elegir implica sacrificar otra actividad y ese sacrificio se denomina costo de oportunidad. Síntesis. A modo de síntesis podemos señalar que la escasez obliga a elegir. La elección tiene un costo de oportunidad y la economía es la ciencia que estudia cómo asignar recursos escasos frente a distintos usos alternativos de los mismos. La ciencia económica es fundamentalmente una disciplina del conocimiento humano, de cómo se elige o se selecciona entre usos posibles los recursos que son escasos. La economía se encarga de estudiar cómo asignar recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. O también, cómo asignar recursos escasos entre distintas alternativas. La asignación de recursos escasos obliga a contestar 3 preguntas fundamentales en toda economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Agentes económicos. La asignación de recursos surge de la interacción de los agentes económicos. Los agentes económicos son los decisores, que suelen ser divididos en familia, empresas y gobierno. La economía es como un delicado sistema de relojería, donde cada engranaje se mueve y hace mover el mercado. Hay 3 tipos de engranajes. El primer tipo de engranajes son los factores productivos: tierra, trabajo y capital. En el segundo tipo de engranajes están
los agentes económicos, que son la familia, el gobierno y las empresas. Y en el tercer sector de engranajes están lo que realizan las familias, el gobierno o las empresas. Compra o venta de productos y servicios. Y lo que lo regula es el mercado. Por eso al principio puse un sonido de engranaje. Se tienen que mover estos engranajes para que se mueva la economía. La economía, como cualquier otra disciplina, busca dar respuestas a ciertos interrogantes y para ello utiliza algún método. Como se muestra en el cuadro, cuando nosotros nos hacemos preguntas, nos formulamos interrogantes que tratamos de contestar con la realidad que nos rodea. El primer paso es la observación de algún fenómeno, como podría ser el desempleo. El segundo paso, lo que se trata de hacer es explicar el fenómeno y consiste en formular algunas hipótesis sobre por qué se produce el desempleo. Luego, lo que hacemos es contrastar nuestra idea para ver si es correcta y si es así, obtenemos una teoría económica. Una teoría es una regla general o principio que nos permite entender fenómenos que hemos planteado. En el proceso de explicación de un problema económico, en general, cuando estudiamos los problemas económicos, solemos realizar afirmaciones o proposiciones sobre los mismos. Esas afirmaciones pueden ser de dos tipos, positivas o normativas. Las afirmaciones positivas son lo que es. Las afirmaciones normativas son lo que debería ser. Modelos económicos. La economía, para elaborar teorías, se vale de modelos económicos, que son representaciones simplificadas de la realidad, que tratan de captar los rasgos esenciales y distintivos de lo que se pretende explicar. Los modelos utilizan supuestos y realizan implicancias. Los supuestos son los puntos de partida de todo modelo. Por caso, en economía, suponemos que los agentes económicos buscan mejorar su situación, es decir, que prefieren más a menos. Las implicancias son los resultados que se alcanzan. Así, uno puede establecer que existirá una situación de equilibrio cuando dos fuerzas se compensan. La microeconomía se ocupa de explicar el comportamiento de las unidades de decisión como las familias y las empresas. La macroeconomía se ocupa del estudio de los grandes agregados económicos como son el desempleo, la inflación, las exportaciones, el tipo de cambio, la moneda, etc. En esta filmina, titulada Política Económica o Economía Política, se encuentra Diana Mondino, que es directora de Relaciones Institucionales y es profesora de Finanzas en los máster en Direcciones de Empresa y máster en Finanzas de la Universidad UCEMA, Universidad de Centros de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Diana tiene mucha experiencia en temas financieros, económicos y de management. Diana es MBA de IES España y es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a analizar un poco el artículo que escribió Diana en el diario El Perfil el día 18 de noviembre del 2018. ¿Política económica o economía política? Debemos distinguir dos conceptos: economía política y política económica. Es fácil la confusión porque son las mismas palabras en castellano, pero en inglés se trata de political economy o economy policy. En alemán es más notable politische Ökonomie o Wirtschaftspolitik. Gracias, traductor de Google. Economía política es la ciencia de las decisiones para lograr el mayor bienestar para una sociedad. Estudia el comportamiento humano respecto de los fenómenos económicos,
tiene un marco conceptual y es una ciencia social, que a veces puede expresarse con modelos matemáticos que simplifican un tema al solo fin de analizar las consecuencias de cualquier modificación. Es diferente a la política económica, que es un conjunto de herramientas de la economía para intentar modificar algunos comportamientos y resultados económicos. Hay políticas fiscales, monetarias, cambiarias, que afectan las decisiones de las personas. Esas políticas están basadas en los hallazgos y conceptos de la economía política. Última aclaración. Los economistas profesionales siempre hablan de economía política, y solo por brevedad. Y para evitar confusiones, se suele obviar la palabra política. Es una chicana, artimaña de mala fe, barata y berreta reclamar cada tanto que la economía debe ser política, porque siempre y por definición se refiere al comportamiento humano en relación con otros, al hombre en sociedad, miembro de una polis. Hecha esta distinción, lo más importante es tener muy pero muy en claro que todos los análisis y todas las herramientas deben mirar los costos y los beneficios. Es el político quien debe definir cuál costo asumir para lograr cuál objetivo. El economista indica las opciones. El político decide. Bien puede decidir que haya un mal economista que no estudió bien las opciones, o un político terco que no quiere reconocer que hay costos. También puede ser que es una misma persona quien analiza y deba decidir. Es fácil ver la diferencia de roles cuando se gobierna un país, pero no tanto cuando se es el gerente de una empresa. En general, los economistas y los políticos buscan el crecimiento económico y el mayor nivel de empleo posible. La discusión está en cómo lograrlo. También hay diferencias en cuanto se valora el corto plazo versus el largo plazo. Si cambia el político que toma las decisiones o quien lo asesora, o se modifican las políticas antes de lograr su efecto. Indudablemente tendremos un efecto de tipo péndulo. ¿Suena conocido? En la Argentina estamos en una compleja situación, ya que a ningún político le gusta dar malas noticias, y muchísimo menos en años electorales. Indudablemente en la Argentina habrá muchas malas noticias por un tiempo, para solucionar el cúmulo de problemas que tenemos, que se manifiestan en inflación, recesión y endeudamiento. Estos problemas son en realidad el resultado de una notable falta de productividad argentina, de las rigideces estructurales en casi todos los sectores y de un Estado elefantiásico, que aunque milagrosamente comenzara a ser eficiente, es demasiado grande y caro para que el sector privado pueda sostenerlo. Cuanto antes los argentinos pensemos en cómo debe ser el país que queremos, más claro tendrán los políticos qué costos pueden asumir para lograr el objetivo. Siempre habrá esfuerzos y costos. No se escala el Everest sin entrenar, no se hacen goles sin correr. Es aún más difícil para un país donde todos preferimos que el costo lo asuma otro. Es aún más difícil si estamos en las elecciones, ya que el político quiere dar buenas noticias. Y es aún más difícil porque no tenemos claro el diagnóstico. La oposición no ayuda y sencillamente promete el nirvana. Criticar es fácil, decidir es difícil. Capítulo 1 de cualquier libro de economía política. Por Diana Mondino. Actividades de reflexión. 1.
¿Por qué la economía es una ciencia social? ¿Qué estudia la economía? 2. ¿Qué problema aparece cuando queremos comparar a las ciencias sociales con las ciencias naturales? ¿Qué pasa con la economía en particular? 3. ¿Qué motivos podría haber para estudiar economía? 4. ¿Qué estudia la microeconomía y la macroeconomía? 5. ¿Cuál es la relación entre la economía política y la política económica? 6. ¿Por qué la autora Diana Mondino se refiere a la imposibilidad de separar la economía de la política? Segunda parte de las 6. ¿Qué relación existe entre ambas? 7. Identifique las funciones de la economía como promotora de la actividad económica. Para subir los archivos a la plataforma Edmodo, tienen que entrar al correo electrónico, entran a Edmodo, colocan el código de la clase, ¿sí? Y después tienen que ir al curso sexto, van a carpetas, abren el curso sexto quinta o sexto sexta y se buscan, ahí adentro está el listado de todos los alumnos, buscan su nombre y su apellido, abren su carpeta y después lo que tienen que hacer es poner. Hay un símbolo que es más, añadir archivo. Seleccionan el archivo, recuerden que siempre tiene que estar en PDF y después lo suben y ya está. Es así de simple, ¿sí? Bibliografía. Primeros pasos en economía. Inés Asís y Víctor Barone. Editorial Triunfar. Recorte periodístico. Título de la publicación: Política económica o economía política. Diario El Perfil. Autora Diana Mondino. Fecha de publicación 18 de noviembre del 2018. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo trabajo práctico.